El país entero se indignó al conocer que una niña de la etnia embera chamí de Risaralda de tan solo 12 años fue violada por 7 soldados del Ejército Nacional. Pero como si eso no fuera suficiente, hoy la opinión pública se entera de que la Fiscalía comete un gravísimo error al momento de pedir justicia y castigo para este crimen, en un error que puede rayar con la impunidad. En este video les quiero contar por qué afirmo que la Fiscalía General de la Nación cometió un error al imputar cargos a los 7 soldados que violaron a la niña en Vera. ¿Y por qué lo afirmo? Porque lo que el ente acusador imputó fue el delito de acceso carnal abusivo, cuando lo que debió imputar es el delito de acceso carnal violento. Los dos delitos son graves, los dos son conductas que llevan al perpetrador a la cárcel y que sufrimos las mujeres todos los días, pero hay unas diferencias entre estos dos delitos que son bien importantes. Por un lado, el acceso carnal abusivo con menor de 14 años se encuentra contenido en el artículo 208 del Código Penal y castiga a quien acceda carnalmente a una persona menor de 14 años, así lo haya consentido o lo haya querido. Es grave porque acceder carnalmente significa penetrar total o parcialmente alguno de los orificios del cuerpo de la víctima con alguna parte del cuerpo del victimario o con un objeto. De eso hablamos cuando hablamos de acceso carnal abusivo. Y además con menor de 14 años es especialmente grave porque la persona no entiende cabalmente las consecuencias de mantener una relación sexual. En el caso del acceso carnal violento, es un delito que también está contenido en el Código Penal, pero el rasgo diferenciador es que este acceso carnal que ya definí anteriormente se lleva a cabo de manera violenta. Es decir, en el primer caso no hay empleo de violencia porque la víctima pudo haber consentido la relación sexual, mientras que en el segundo caso sí hay violencia. Ahora, ¿cómo se sabe que hay violencia? El mismo Código Penal indica que un hecho es violento cuando se usa la fuerza, cuando se amenaza con usar la fuerza, hay coacción física o psicológica que infunde el temor de la violencia, cuando hay intimidación, detención ilegal, opresión psicológica, cuando hay abuso de poder, y pónganle cuidado a esta circunstancia violenta, o cuando se utilizan entornos de coacción que impidan a las víctimas dar su libre consentimiento. Por todo esto que les he contado, lo correcto habría sido imputar cargos por acceso carnal violento, pero además agravado. ¿Y por qué digo que agravado? Porque el Código Penal permite también aumentar las penas de los delitos si se cumplen algunas circunstancias, como que la víctima sea menor de edad, como en este caso, que la conducta se cometiere con el concurso de otra persona o de otras personas, o que el responsable tenga un carácter, una posición o un cargo que le dé una autoridad particular sobre la víctima o la lleve a depositar su confianza, como en el caso de los soldados del Ejército Nacional. Todas estas circunstancias se cumplen en el caso de la niña en Vera. Por eso, insisto, el cargo debió ser acceso carnal violento agravado. Pero ¿qué implicaciones tiene que se tipifique inadecuadamente? Y lo que sucede es que la víctima queda revictimizada, ella y su círculo familiar, porque queda en el imaginario que se trató de un delito, sí, pero de un acceso carnal que pudo haber sido consentido y no violento. Por eso es absolutamente reprochable este error, como es reprochable el hecho de que en la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de la Nación se hable genéricamente de un abuso sexual, que es un concepto vago y ambiguo que le quita gravedad a los hechos, porque no se precisa cuál fue el tipo de violencia sexual del que fue víctima esta niña, que es un acceso carnal violento, es decir, lo que comúnmente llamamos una violación. Eso además tiene una incidencia en el cómo se calcula la pena para los perpetradores. Pero bueno, la diferencia no es solamente técnica o jurídica, sino también es una diferencia ética y es una diferencia política. Es la diferencia entre la justicia y la impunidad. Esta niña no fue abusada, esta niña fue violada por los soldados Juan Camilo Morales Poveda, Jair Steven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidí Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deison Andrés Izaza Zapata y Luis Fernando Mangaret Hernández.
A las cosas hay que llamarlas por su nombre para no revictimizar y para hacer justicia. Por eso, por todas las mujeres que han sufrido violencias y están pensando en denunciar, por quienes han tomado la decisión valiente de denunciar con la expectativa de que la justicia las respalde, exigimos como mujeres del Polo Democrático Alternativo y exijo como mujer del Polo Democrático Alternativo que se haga justicia en este caso y que no se prolongue la ya extensa cadena de impunidad frente a las violencias contra mujeres y las niñas.